Muy bien. Sí, acuerdo. Dijimos, la anatomía que vamos a dar es una anatomía mucho más topográfica y funcional, de tal forma que nos sirva para comprender un sinnúmero de patologías que pueden darse tanto en obstetricia como en ginecología. Vamos a enfocarnos en la anatomía del aparato genital y también en la anatomía de la glándula mamaria. ¿Sí? Son los dos aspectos que vamos a ir viendo. Vamos a empezar por el aparato genital femenino. Ustedes saben que el aparato genital femenino está dividido en dos grandes segmentos. Un aparato genital externo y un aparato genital interno. El aparato genital externo está conformado por tres elementos: el monte de Venus, la región vulvar propiamente dicha y el periné ginecológico. Ese es el concepto que vamos a incorporar en ginecología y obstetricia, el periné ginecológico, que es una zona anatómica comprendida entre la horquilla vulvar inferior y el ano. ¿Y por qué es una zona muy importante en ginecología? Porque esa zona está cubierta por una cincha muscular que es la que divide la pelvis inferior del mundo externo. Estos órganos genitales externos tienen como límites por arriba el monte de Venus, por abajo el ano y a ambos lados, o como límites laterales, ambos surcos genitocrurales. Esa es la disposición anatómica de la ubicación topográfica del aparato genital externo. Lo que dijimos, va a comprender por un lado el monte de Venus, por otro lado la vulva y por otro lado el periné ginecológico. El monte de Venus, ya sabemos que es una región topográfica situada por delante de la sínfisis púbica y que tiene la característica de que está cubierta de vellosidades o pelos, que van a tener una distribución característica de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. La primera gran evaluación que hacemos es de acuerdo al sexo. Acuérdense que la disposición pilosa siempre va a ser de forma triangular, con una característica en la mujer y otra en el hombre. La disposición triangular en la mujer es de base superior, mientras que la disposición vellosa del hombre tiene un vértice superior. Si la mujer eventualmente sufriera un cuadro de hiperandrogenismo, podríamos tener una inversión y una disposición androide del vello púbico. Aparte de eso, como es una zona cubierta de piel, pueden aparecer cualquier tipo de lesión primaria o secundaria de piel. La que más nos interesa a nosotros, condilomas acuminados por HPV o lesiones herpéticas. En cuanto a la vulva está conformada por labios mayores, labios menores o ninfas, que tienen la característica de que deben coaptar el introito. ¿Qué significa coaptar el introito? Significa cerrar el introito, para que sea una zona que no esté abierta y que se dificulte el paso de bacterias. Aparte de los labios mayores y menores, está el vestíbulo, que es el verdadero introito, es el orificio que prácticamente separa el aparato genital externo del interno. Tenemos el aparato eréctil dentro de la región vulvar, que está dada por el clítoris, el capuchón del clítoris y los bulbos vaginales. Y por último, también tenemos aparato glandular. Tenemos glándulas vestibulares mayores y glándulas vestibulares menores. Las glándulas vestibulares mayores son las que se denominan glándulas de Bartolini. Secretan una sustancia mucoide que lubrica el canal vaginal durante las relaciones sexuales. Y las menores, o las Buchier, que son las homólogas a las glándulas de Cooper del hombre. Muchas veces, en el introito tenemos que valorar la presencia de una membrana que se llama himen, ¿sí? La membrana himenea. Si está íntegra o si ya ha habido traumatismo o laceraciones a nivel de esa membrana himenea, para determinar si es que la paciente ya ha tenido o ha iniciado su vida sexual. Entonces, fíjense, cuando hablamos de región vulvar, estamos hablando de un sinnúmero de elementos constitutivos que tenemos que tener en cuenta. Labios mayores, labios menores, el aparato eréctil, dado por el capuchón del clítoris y los bulbos vaginales, ¿sí?
el vestíbulo, que puede estar o no tapizado por la membrana himeneal, las glándulas mayores o menores, que conforman toda la región vulvar. El perineo ginecológico, como ya dijimos, región comprendida entre la horquilla vulvar inferior y el ano, que constituye la base de la cuña perineal. Esa cuña perineal es solamente una cincha muscular. Está conformada por 5 músculos. Cuando hablamos de cuña perineal, hay conformación de 5 músculos. El transverso superficial del perineo, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el esfínter externo del ano y los manojos puborectales del músculo tal vez más importante que tengamos en el piso pélvico, que es el elevador del ano. Entonces es una zona topográficamente muy, pero muy importante. Ahora, la irrigación de la región vulvar va a estar dada por la arteria pudenda interna, ¿sí?, que es rama de la arteria hipogástrica, también conocida como ilíaca interna, que a su vez es rama de la ilíaca primitiva, y la ilíaca primitiva es rama de la aorta abdominal. Entonces, cuando preguntamos sobre irrigación de la región vulvar, sabemos que es la arteria pudenda interna. Esto es solamente un gráfico. Antes de pasar a la vagina de la región vulvar, vamos a determinar, ¿sí?, vamos a determinar la inervación que tiene la región vulvar. La inervación está dada por el nervio pudendo interno, rama del plexo sacro. Nervio pudendo interno, rama del plexo sacro. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de órganos genitales internos, acá vamos a tener la vagina, vamos a tener el útero, las trompas y el ovario. La vagina, anatómicamente hablando, mide entre 7 a 8 centímetros de longitud, 2,5 a 3 centímetros de ancho y presenta 2 caras y 2 bordes. Una cara anterior, que es tal vez la más importante por su relación con el aparato urinario. El tercio superior está en relación con el trígono vesical. Ustedes saben la importancia del trígono vesical porque es el sitio donde desemboca el uréter. Y está dividido de la vagina, del aparato urinario, por el tabique vésico-vaginal. ¿Sí? Esa es la parte superior. Los 2 tercios inferiores se van a relacionar con la uretra a través de otros tabiques. Los tabiques, para que ustedes entiendan, son simplemente espesamientos del peritoneo. Y en el 2 tercios inferiores está el tabique uretrovaginal. Tiene una cara posterior que corresponde directamente o se relaciona con el recto. Bordes laterales vinculados en su tercio superior al paracolpos. Paracolpos significa tejido cerca de la vagina. En el tercio medio se relaciona con los pilares del elevador del ano y en el tercio inferior con el transverso profundo del perineo y constrictor de la vulva. El extremo superior, ¿sí?, se inserta alrededor del cuello uterino y en el extremo inferior se abre en la vulva mediante el orificio vulvovaginal, que también se denomina introito vestíbulo. Cuando pensamos en la conformación interna, la estructura interna que puede tener la vagina, sabemos que tiene una capa interna que es mucosa, una capa media que es muscular y una capa externa que es la facial o también, como se la denomina, serosa. Esa es la conformación que tiene la vagina. La irrigación, ¿sí? Algo que deben saber muy bien la irrigación de la vagina porque no la da una sola arteria y va a haber diferencias en el tercio superior y en el tercio inferior. Entonces, irrigación está dada por la arteria vaginal, la rama de la arteria hipogástrica, y en la bóveda, la parte más superior, ramas vaginales del callado de la hipogástrica. En el tercio inferior hay 3 arterias que le irrigan: la vesical inferior, la hemorroidal media, que es inconstante, y la pudenda interna. En cuanto a las venas, forman el plexo vaginal conectado a los plexos vecinos, es decir, al plexo vesical, al plexo uterino y al plexo rectal. Algo importante: la vagina, los nervios provienen del plexo hipogástrico y del nervio pudendo interno. Y los linfáticos van a ir a los ganglios ilíacos internos y externos. ¿Sí? Entonces esa es la conformación habitual de la vagina,
y la irrigación y la inervación. Esto es para que ustedes tengan una idea de la posición del útero. A ambos lados están los ligamentos redondos, ¿sí? Por debajo va a estar la vejiga y la vagina. Es muy, pero muy importante saber determinar la importancia de los ligamentos que están a ambos costados del útero, que son los ligamentos anchos. El ligamento ancho tiene una importancia fundamental porque es el sitio donde se produce el entrecruzamiento entre la arteria uterina y el uretro. Entonces, muy, pero muy importante, anatómicamente hablando, el ligamento ancho. Muy bien. En cuanto al útero, ¿sí? Tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un cuello uterino. Es decir, que si yo miro al útero desde afuera, desde el exterior, voy a ver un cuerpo, voy a ver un istmo y voy a ver un cuello uterino. La zona del istmo solamente mide 5 milímetros y es un verdadero surco de separación entre el cuerpo y el cuello. El cuerpo tiene una cara anterior, que se corresponde con la vejiga, una cara posterior, que se corresponde con las asas intestinales y el recto, y bordes laterales que se corresponden con los ligamentos anchos y que son seguidos por estructuras vasculares. Tiene una base o fondo y un vértice representado por la porción intravaginal del útero, que antiguamente se lo denominaba hocico de tigre. Hoy ya no se lo denomina así. El cuello uterino es cilíndrico. Acá vamos a quedarnos de acuerdo. La mayoría de los textos de medicina hablan de la longitud cervical entre 3 y 4 centímetros. Nosotros vamos a quedarnos en obstetricia en cuanto a la longitud cervical 4 centímetros. ¿Sí? Nosotros consideramos que el cuello uterino debe tener una longitud normal de 4 centímetros. La inserción vaginal que se da a ese nivel del cuello la divide en 3 porciones. Una supravaginal, una vaginal y otra intravaginal. En cuanto a la configuración interna, sabemos que el cuerpo es una cavidad lisa, que en sus ángulos superiores se encuentran los ostium de las trompas, verdadera comunicación, y que el ángulo inferior comunica por intermedio del istmo con el extremo superior de la cavidad del cuello. Es un espacio netamente virtual. El cuello por lo general es fusiforme, comunica por su orificio externo con vagina y por el interno con el cuerpo. En el orificio inferior debe considerarse un orificio anatómico y otro histológico, separados por el istmo. El orificio anatómico puede ser ubicado desde el exterior por ser el lugar donde el peritoneo se adhiere a la cara anterior y por donde van a penetrar las ramas principales de la arteria uterina. En cuanto a los fascículos musculares del cuello, levantan la mucosa y forman relieves denominados árbol de la vida. La secreción de sus glándulas hace que el cuello presente un contenido acuoso conocido como un moco cervical. En cuanto a la estructura, ¿sí? Siempre piensen en el útero como una pieza vacía, una cavidad virtual no ocupada solamente en caso de embarazo, o también procesos patológicos como la miomatosis submucosa. Ustedes tienen que tratar de imaginar siempre que están en una sala de clases y que tienen una pared. Esa pared tiene un revestimiento interno, que acá en el útero vamos a llamar endometrio, tiene un componente de ladrillo que se va a llamar miometrio, musculatura, y por último va a estar el revoque externo, que para nosotros va a ser la serosa o peritoneo visceral. Muy bien. En cuanto a la túnica mucosa o endometrio, se divide en 2 capas. Tenemos una capa más superficial y otra capa más profunda. A partir de las capas más profundas, ¿sí? Son células pluripotenciales a partir del cual se va a regenerar la capa funcional. Porque es la capa funcional la que responde a los estímulos hormonales para poder producir diversos tipos de hechos importantes ginecológicos. Ahora, la túnica muscular tiene 3 capas. Una capa externa conformada por fibras longitudinales, una capa interna conformada por fibras circulares y, por último, ¿sí?,
la capa plexiforme, que es muy, pero muy importante, es la capa media, donde se va a entrecruzar las fibras musculares y van a presionar a los vasos sanguíneos para cohibir el sangrado menstrual. En cuanto al cuello, presenta una zona central, fibromuscular, con un revestimiento mucoso distinto en el endocérvix y en el exocérvix. En el exocérvix va a tener un epitelio semejante a la vagina, un epitelio pavimentoso estratificado. En el endocérvix, sin embargo, el epitelio es cilíndrico, simple, con dos tipos celulares: las células principales cilíndricas productoras de moco y células basales cilíndricas o células de reserva, que son las células pluripotenciales, a partir del cual se podría regenerar nuevamente. Ahora, sabemos que el útero está fijo a otras estructuras en la pelvis, y es acá donde vamos a tener los ligamentos del útero. Los ligamentos propiamente dichos del útero son tres: el ligamento redondo, el ligamento ancho y el ligamento uterosacro. Tiene un ligamento anterior, ¿sí? Un ligamento anterior, tiene un ligamento medio y un ligamento posterior. Esa es la forma o la estructura ligamentosa que presenta el útero, ¿sí? Tenemos entonces el ligamento lateral o ancho. ¿Cuál es la importancia del ligamento ancho? Que en él se entrecruzan elementos vasculares con el uréter. Estamos hablando sobre todo de la arteria uterina con el uréter. Acuérdense que el uréter va a venir del riñón. El riñón tiene una posición mucho más alta y mucho más externa que la del útero. Entonces, y de la vejiga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un descenso, ¿sí? Va a descender el uréter hacia adentro, ¿sí? Y hacia abajo. El uréter mide aproximadamente 15 centímetros y se va a insertar en la zona del trígono vesical, ¿sí? Entonces es muy importante saber que al nivel del ligamento ancho, a 20 milímetros del cuello, se produce el entrecruzamiento del uréter con la arteria uterina. Hasta este momento el uréter siempre estuvo por fuera y la arteria siempre estuvo por dentro. A partir de este momento de entrecruzamiento se va a producir totalmente a la inversa. El uréter va a estar por dentro y la arteria va a estar por fuera. Eso conlleva que una mala técnica quirúrgica me pueda llegar a producir una lesión ureteral. Por eso la importancia. Después tenemos los ligamentos anteriores, que son los redondos, que se extienden desde los ángulos laterales del útero a la región púbica, forman la aleta anterior y penetran el conducto inguinal, y luego se disocian numerosos haces fibróticos que terminan en el tejido celuloadiposo del monte de Venus y labios mayores. Tiene una longitud promedio de 12 a 15 centímetros y un grosor de 2 a 5 milímetros. Y por último vamos a hablar de los ligamentos posteriores uterosacros. Nacen de la cara posterior del cuello y terminan en la cara posterior del sacro. Acá tendría que ser que nacen de la cara posterior del cuello, pero terminan en la cara anterior del sacro. Ambos ligamentos se unen por detrás del cuello uterino por un pliegue transversal llamado torus uterino o ligamento de JLP, que se cree que es uno de los ligamentos más fuertes que existe en la economía. La irrigación. La irrigación está dada por la arteria uterina, rama de la arteria hipogástrica. Las venas se dirigen hacia los plexos venosos situados en bordes uterinos y estos plexos vierten en las venas hipogástricas por intermedio de venas uterinas que son dos. Una principal que pasa por detrás de la uretra y otra menor que acompaña a la arteria uterina por delante de la uretra. Esto es muy importante saber, porque a veces no tenemos dificultades para la ubicación arterial, o sea, ubicar la arteria, ubicamos dónde está la vena. Y con eso sabemos dónde va a estar la paciente, dónde va a estar, el problema. Los linfáticos. Los linfáticos van a drenar diferentes del cuello, ¿sí? Y del cuerpo. Los linfáticos del cuello van a los ganglios ilíacos externos e internos. Y los del cuerpo van a los ganglios lumbares o iliolumbares.
Los nervios proceden del plexo hipogástrico. Es decir, que la irrigación, ¿sí? La irrigación del útero está dada por la arteria uterina, rama de la hipogástrica, y el componente nervioso va a estar dado por el plexo hipogástrico. Muy bien. Después tenemos, ¿sí?, lo que son las trompas uterinas. Son dos conductos que se extienden de los ángulos laterales del útero hacia la superficie del ovario. Acuérdense que es la zona de transporte y zona de transición donde se va a producir el embarazo. Tiene unas dimensiones de 10 a 12 centímetros de longitud y 2 a 3 milímetros de diámetro. La división tiene una porción intersticial que mide 1 centímetro de longitud y 0,5 de diámetro. El istmo que mide 3 a 4 centímetros y 2 a 3 milímetros de diámetro. Y la ampolla que forma dos podos y mide 7 centímetros y 6 milímetros de diámetro. Sabemos que la trompa uterina termina en un pabellón. El pabellón tiene forma de embudo, cuyo vértice es un orificio que comunica la trompa con el abdomen. Eso se llama ostium abdominal. La base está dada, ¿sí?, por una corona de fimbrias número 10 a 15, entre las cuales existe una de mayor calibre y longitud, que es la llamada franja ovárica, franja tubo-ovárica o franja de Richard, que está unida por su cara periférica al ligamento tubo-ovárico y que llega también al polo superior del ovario. Acá podemos ver, señores, la trompa uterina. Ahora, ¿qué estructura tiene? Tiene una serosa, ¿sí?, tiene una túnica muscular con dos capas, una interna circular y una externa longitudinal. Ya no existe la capa plexiforme. Tiene una túnica mucosa conformada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, en el que se distinguen tres tipos de células cilíndricas ciliadas: células no ciliadas o secretorias y células intercalares o pexales. La irrigación está dada por la arteria tubárica externa, rama de la ovárica, y por la arteria tubárica interna, rama de la uterina. Las venas satélites de las arterias llevan en parte las venas uterinas y uterováricas. Los linfáticos van a los ganglios lumbares y yutaórticos, y los nervios proceden de los plexos que acompañan a las arterias. Para mirar un poco. En cuanto a los ovarios, ¿sí?, en cuanto a los ovarios, son el número de dos situados en la excavación pélvica en una impronta del peritoneo. En cuanto a sus relaciones, una domina las demás relaciones. Es la que presenta el ovario con el peritoneo. El ovario está unido a la hoja posterior del ligamento ancho por un repliegue peritoneal que se llama mesoovario. Resultado de esta disposición, que el ovario no está cubierto por el peritoneo en casi toda su extensión y que el borde anterior, donde está la línea de inserción del perineo, la línea de Farré, representa la única parte del ovario por la que penetran vasos y nervios. Entonces es muy importante saber que el ovario realmente es un órgano topográfico muy, pero muy importante. Primero, porque se considera como un órgano de la reproducción. Y segundo, es muy rico en cuanto a las relaciones que sostiene con otras estructuras. En cuanto al ovario, presenta una cara externa aplicada al peritoneo parietal y una cara interna cubierta por el pabellón de la trompa. Tiene un borde anterior que da inserción al mesovario, que va a unir el ovario con el ligamento ancho, un borde posterior que es libre y convexo, una extremidad superior donde se fijan los ligamentos lumbo y tubováricos, una extremidad inferior que da inserción al ligamento útero-ovárico. Ahora, cuando hablamos, así como hablamos en el útero, también vamos a hablar de ligamentos del ovario. Les recuerdo que cuando hablamos de ligamentos del útero, estamos hablando de ligamento anterior o ligamento redondo, ligamento lateral o ligamento ancho y ligamento posterior o útero sacro. Ahora vamos a ver los ligamentos del ovario. Y acá hay una acotación muy importante. Fíjense en el título.
Dice medios de fijación y ligamentos del ovario. El mesovario es solamente un repliegue peritoneal, no constituye un verdadero ligamento. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los ligamentos propios del ovario, acuérdense que el ovario está supeditado en la cavidad pélvica. O sea, tiene que estar agarrado, unido a alguna estructura. Perfecto. Uno de sus ligamentos une el ovario con la pared pélvica, ligamento infundíbulo pélvico, que es el más importante porque en su interior transcurre la arteria ovárica. ¿Sí? En su interior transcurre la arteria ovárica. Después, el ovario está unido a la trompa, tubo ovárico, y también está unido al útero a través de un ligamento útero-ovárico. Entonces es muy, pero muy importante saber qué son los ligamentos propios del ovario y que cuando hablamos de medio de fijación solo estamos hablando de un meso-ovario, que es un repliegue peritoneal, una zona de mayor espesamiento. En cuanto a la estructura, ¿sí? En cuanto a la estructura que tenemos, tiene un epitelio superficial, que es un epitelio cúbico monoestratificado, y un estroma que se divide en cortical y medular. Algo muy importante que acotar en cuanto a la estructura del ovario. Por eso se presume que siempre los cortes en el ovario deben tener una incisión en cuña o cuneiforme, porque el ovario está conformado, el estroma ovárico, por dos grandes elementos: la región cortical, donde se va a producir la proliferación, ¿sí?, de folículos para lograr una paciente ovulatoria que pueda tener hijos, ¿sí? Eso es algo muy, pero muy importante. Ahora, la zona medular, ¿qué importancia tiene? La zona medular tiene la importancia que ahí se encuentra el hilio del ovario, por donde van a entrar los nutrientes que son necesarios para la funcionalidad ovárica. En cuanto a la irrigación, está dada por la arteria ovárica, rama de la aorta, ¿sí?, que desciende a la pelvis, penetra en el borde externo del ligamento ancho. Fíjense cómo esta rama también penetra en el borde externo del ligamento ancho y llega al hilio del ovario, donde se anastomosa con la arteria uterina, y las ramas destinadas al ovario nacen de la parte terminal de estas dos arterias y también de la anastomosis subovárica que los une. ¿Qué nos está diciendo acá? Que todo el aparato genital está irrigado, ¿sí?, está irrigado en realidad por la arteria ovárica y por la arteria uterina, a través de múltiples, ¿sí?, anastomosis, como incluye, por ejemplo, la anastomosis subovárica. En cuanto a las venas, van a las venas uterinas y uterováricas y desembocan a la derecha en la vena cava y a la izquierda en la vena renal. Los linfáticos van a los ganglios yuxtaórticos. Los nervios vienen del plexo que acompaña a la arteria ovárica. Para que ustedes nunca se olviden de los linfáticos, acuérdense, si yo voy a preguntar del drenaje linfático de la vulva, son inguinales, superficiales y profundos. Si voy a pensar en la vagina, ¿sí?, van a ser en parte los ligamentos ya dichos anteriormente, y también puede darse un drenaje linfático del cuello hacia pacientes portadores de patologías oncológicas. En cuanto a los nervios, vienen del plexo que acompaña a la arteria ovárica, ¿sí? Los nervios vienen del plexo que acompaña a la arteria ovárica y que recibe su nombre. Estamos hablando del plexo ovárico. Entonces, fíjense cómo en realidad todo el aparato genital está irrigado principalmente por una anastomosis entre la arteria uterina y una anastomosis entre la arteria uterina y la arteria ovárica, de las dos cual maneja mayor flujo sanguíneo. Acuérdense que la arteria uterina es rama de la ilíaca interna, y la ilíaca interna es rama de la primitiva, y la primitiva es rama de la aorta abdominal. En cambio, la arteria ovárica nace directamente, ¿sí?, de la aorta abdominal. Por lo tanto, el flujo que maneja es mucho, pero mucho mayor.
Muy bien. Entonces, hasta ahí vemos los diferentes órganos que conllevan, ¿sí? Aparato genital externo, por un lado, con el monte de Venus, con la región vulvar propiamente dicha, con todos sus elementos, y el periné ginecológico cerrado por una cincha muscular. Aparato genital interno, vagina, cuello, cuerpo uterino, trompas y ovarios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber en cuanto a aparato genital externo. Ahora, algo muy importante. El ovario es un elemento indispensable muchas veces para el ginecólogo, porque a partir de la ubicación y el posicionamiento de ese ovario, yo voy a poder saber qué estructuras están cerca para evitar algún tipo de lesión. Ustedes saben que el ovario descansa sobre una impronta del peritoneo que recibe el nombre, ¿sí?, en la nulípara de fosita de Krause. Esta fosita de Krause va a tener límites, ¿sí? Va a tener límites, muchos de ellos en relación a elementos vasculares. Por detrás de la fosita ovárica de Krause están los vasos hipogástricos y el uréter. Por delante, la inserción pelviana del ligamento ancho. Por arriba, los vasos ilíacos externos y por debajo, la arteria umbilical. O sea, esos son los límites de la fosita ovárica de Krause, que es una impronta que está dada en el peritoneo, donde se va a ubicar o va a descansar la cara externa del ovario. Ahora, ¿qué pasa con la multípara? ¿Sí? Hay una laxitud de los tejidos y eso hace que la fosita ovárica vaya más hacia abajo y hacia atrás. Y pasa ya no a llamarse fosita, ¿sí?, de Krause, sino que se llama directamente fosita de Claudius. ¿Cuáles serían los límites de esta fosita de Claudius? Por detrás, el borde del sacro, por delante el uréter y la arteria uterina, por debajo y por dentro el pliegue uterosacro y por debajo del peritoneo el nervio glúteo. ¿Sí? Muy bien. Estamos entrando en lo que ya es la topografía, ¿sí?, es la topografía de la anatomía en cuanto a la esfera genital. Acá hay algo muy importante. Acuérdense, y volvemos a insistir con el dicho de que las estructuras pélvicas están suspendidas en la cavidad. Significa que yo necesito medios de sujetar, yo necesito sujetarle a esas estructuras y voy a sujetarla a través del aparato de fijación. ¿De qué depende que los órganos genitales internos mantengan su posición? Depende del tono uterino, de la presión intraabdominal y de los medios de fijación. Estos medios de fijación son elementos muy, pero muy importantes para poder conocer un poco la semiología y la topografía ginecológica. Dentro del aparato de fijación va a estar el aparato de sostén o de apoyo, ¿sí?, que va a ser muy, pero muy importante. Y va a estar también el aparato de suspensión, para que ustedes se hagan una idea y puedan identificar uno del otro. ¿Sí? Cuando hablo de aparato de sostén, estoy hablando de músculo. Cuando hablo de aparato de sostén, estoy hablando de músculo. Es algo muy, pero muy importante. Cuando hablo de aparato de suspensión, estoy hablando generalmente de elementos constitutivos del retículo uterino, que son algo que vamos a ver más adelante. Ahora, el aparato de sostén o de apoyo está conformado por un diafragma pelviano principal y un diafragma pelviano accesorio o urogenital. El diafragma pelviano principal está constituido por dos músculos. Esto es pregunta de examen. Músculo elevador del ano e isquiococcígeo. Porque ambos también se los denomina, ¿sí?, aparte de ser diafragma pelviano principal, se los denomina como piso pélvico. ¿Sí? El piso pélvico está conformado por el músculo elevador del ano y el isquiococcígeo. Después tenemos el paciente reincidente, diafragma pelviano accesorio urogenital, que está conformado por el músculo transverso profundo del periné y la cuña periné.
Y la cuña perineal estaba conformada, ustedes ya vieron, por 5 músculos. El transverso superficial del perineo, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, esfínter externo del ano, ¿sí? Y manojos posteriores o pubos rectales del elevador del ano. Esa es la conformación tanto del diafragma pelviano principal como del diafragma pelviano accesorio. Dijimos, ¿sí? Cuña perineal. ¿Qué músculos conformaban la cuña perineal? Transverso superficial del perineo, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, esfínter externo o estriado del ano y los manojos puborectales del elevador del ano. Todo eso es aparato de sostén. Cuando hablamos de aparato de suspensión, estamos hablando de un espesamiento del peritoneo. Ese espesamiento del peritoneo pasa a llamarse retículo uterino. Y el retículo uterino da 3 manojos. Uno anterior, o ligamento pubo-vésico uterino. Laterales, que es el ligamento de McEnroe, también llamado cardinal. Y los manojos posteriores, o ligamentos uterosacros, y la fascia endopélvica. ¿Sí? Entonces, aparato de suspensión, estoy hablando del retículo uterino. El retículo uterino está conformado por un haz anterior, pubo-vésico uterino, un haz lateral, que es el ligamento de McEnroe, ¿sí? Muy pero muy importante, y también está conformado por ligamentos uterosacros y por la fascia endopélvica. Es muy pero muy importante saber distinguir y tener este conocimiento. Este gráfico es para poder demostrarles la importancia del músculo elevador del ano. Tiene una forma de V corta. ¿Sí? Tiene una forma de V corta. Y es el músculo tal vez más importante de todo el piso pélvico. ¿Sí? De hecho, que el piso pélvico de por sí está conformado por 2 grandes músculos. El elevador del ano por un lado, ¿sí? Y por otro lado el isquiococcígeo, que tiene forma de V rodeando prácticamente al ano. Es lo que ustedes van a conocer como haz pubococcígeo del elevador del ano. Hay un inconveniente con este plano muscular. En muchas pacientes que entran en trabajo de parto y que tienen partos vaginales se sigue practicando la episiotomía, que es el corte quirúrgico de la región perineal, para acelerar el trabajo de parto. ¿Sí? Realmente no está indicado, ¿sí? No está indicado en estos casos. Acá lo más importante que tenemos que saber, ¿sí? Es que el músculo elevador del ano forma parte del diafragma pelviano principal y del piso pélvico. En la parte de partos, cuando hagamos los temas de partos, vamos a ver la episiotomía. La episiotomía es el corte del perineo, teóricamente para acelerar la expulsión fetal. Si ustedes seccionan un músculo y no unen o atan los cabos, significa que se van a retraer y se van a alejar unos de otros, lo que va a conllevar a una pérdida o un trastorno funcional. Entonces, es muy importante para nosotros que se realicen inclusive algunos ejercicios mal llamados maniobras de Kegel para tratar de dar un cierto tonismo al aparato genital. En cuanto a los grupos musculares, ¿sí? ¿Cómo dijiste? Maniobra de... ¿Cómo? Dijiste maniobra de... No escuché bien acá. No, lo que estaba hablando era de la episiotomía, ¿sí? Esto rodeando a la región perineal, ¿sí? Está el haz posterior del elevador del ano, que tiene una forma de V, de corta, ¿sí? No, esos son ejercicios. Los ejercicios para tratar de darle tonicidad, voy a escribirle acá, son los ejercicios de Kegel. ¿Sí? Los ejercicios de Kegel son ejercicios estructurados que sirven para darle un mayor tono a toda la musculatura del piso pélvico. ¿Sí? Y se trata siempre que la mujer pueda identificar estos músculos.
Los músculos que son importantes para el ejercicio de Kegel son los manojos puborectales o haces posteriores del elevador del ano. ¿Qué es lo que le decimos a la paciente para que pueda ubicar esos músculos y pueda encontrarlos para su ejercicio o su ejercitación? Que cuando está orinando, cuando se inicia la micción, trate de detener el chorro. Va a notar que hay una constricción del periné y esa es la musculatura que está actuando. Una vez que la paciente logra individualizar esa musculatura, va a hacer ejercicios periódicos todos los días, contrayendo y descontrayendo su periné. Y esto va a ocasionar una reducción importante de la aparición de prolapso genital y de incontinencia de orina de esfuerzo. O sea, todas las pacientes tendrían que hacer maniobras o ejercicios de Kegel. Gracias. En cuanto a los tres grupos musculares, hay un grupo superficial, un grupo medio y un grupo profundo. ¿Sí? Esto va a tener variaciones de acuerdo a la ubicación del paciente y a su posición. Cuando la paciente se encuentra en posición ginecológica, va a haber una alteración en cuanto a la distribución muscular. Muy bien. Ahora vamos a tocar un tema que habla de una estructura musculoaponeurótica relacionada con el aparato genital. Ustedes saben que la pelvis es una cavidad abierta hacia arriba, pero hacia abajo está cerrada por la conjunción de elementos musculares y aponeuróticos. Eso es lo que constituye el piso pelviano o piso pélvico y el perineo. El piso pélvico, acuérdense que está conformado por el elevador del ano, ¿sí? Y por el isquiococcígeo. Y en el perineo su importancia es que está la cuña perineal conformada por 5 músculos. Transverso superficial del perineo, después le tenemos al bulbo cavernoso, le tenemos al isquio cavernoso, le tenemos al manojos puborectales del elevador del ano y al esfínter externo del ano. Eso es lo que se conforma como la cuña perineal. Lo que dijimos, piso pélvico, piso pelviano, está formado por los músculos elevador del ano e isquiococcígeo. Esto es pregunta de examen. Estos conforman lo que se llama el diafragma pelviano principal. Si yo les pregunto, ¿qué músculos conforman el piso pélvico o el diafragma pelviano principal? Significa que ustedes me tienen que hablar del isquiococcígeo y el elevador del ano. Ahora, una acotación importante en cuanto al perineo. El perineo es el conjunto de partes blandas situadas por debajo del diafragma pelviano. Topográficamente, estando la mujer de pie, es solo el espacio estrecho que media entre la cara interna de los muslos, el monte de Venus por delante y el coxis por atrás, ofreciéndose en toda su extensión con la mujer en posición ginecológica, presentando la forma de un rombo cuyo eje mayor es antero-posterior. Va a presentar 4 ángulos, el anterior situado en el borde inferior de la cervicis púbica, el posterior en el extremo del coxis y los 2 laterales en las tuberosidades isquiáticas. Entonces, topográficamente el perineo pierde totalmente validez en una paciente en bipedestación. La paciente tiene que estar en posición ginecológica, ¿sí? La paciente tiene que estar en posición ginecológica para que podamos describir topográficamente el perineo. Muy bien. El diámetro transversal del rombo divide el perineo en 2 regiones triangulares, una anterior y otra posterior. El perineo anterior se halla por delante de la línea isquiática, en su mayor extensión se encuentra ocupado por el extremo distal del aparato urogenital y las estructuras que lo rodean conformando la boca. ¿Qué músculos encontramos en el perineo anterior? Transverso profundo, esfínter estriado de la uretra, transverso superficial, isquio cavernoso y bulbo cavernoso. Estos son los elementos que vamos a encontrar en el perineo anterior. ¿Qué pasa con el perineo posterior? Indiscutiblemente mucho más importante. El perineo posterior está situado por detrás de la línea isquiática y en él se halla el orificio anal,
su esfínter, la parte terminal del recto, y lateralmente las fosas isquiorrectales, ¿sí? En cuanto a los músculos del perineo anterior, el esfínter estriado del ano es el único. Y acá una acotación. Con el nombre de perineo ginecológico se designa la región situada en el perineo posterior, comprendida entre la horquilla vulvar y el ano y que contiene a la cuña perineal. Es muy, pero muy importante. Acuérdense que por longitud el perineo ginecológico tiene que medir máximo hasta 4 centímetros, no más de eso. Esto es para que ustedes vean cómo el perineo se ofrece en toda su extensión en la paciente en posición ginecológica. ¿Sí? Tuberosidades isquiáticas a ambos lados, el borde del capuchón del clítoris y la región perianal. Tienen forma de un rombo, ¿sí? Un diámetro transverso que une las dos espinas ciáticas me van a estar definiendo en un perineo anterior, más relacionado con el aparato urogenital, y un perineo posterior donde vamos a encontrar la cuña perineal y la región anal. Muy bien, vamos a hacer un pequeño, alguna pregunta hasta acá de lo que es el aparato genital, alguna duda que tengan. Doutor, Sí. com relação à episiotomia, tem dois tipos, né? A lateral e a medial. Quais seriam os músculos que a gente secciona nessa episiotomia lateral, que é a mais indicada no caso? Muy bien. La episiotomía. ¿Qué es la episiotomía? Es el corte quirúrgico para abreviar el trabajo de parto. ¿Sí? Muy bien. Hay tres tipos de episiotomía. La medial, sobre el rafe medio, la medio lateral y la lateral. La medio lateral es la que se utiliza. ¿Por qué no se utiliza la medial? Porque está muy cerca del ano y si hubiera una prolongación de la solución de continuidad, yo tendría una lesión anal. ¿Por qué no se utiliza la episiotomía lateral? Porque se lleva por delante las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolini. Entonces, cuando hablamos de episiotomía, estamos hablando tácitamente de la episiotomía medio lateral. Y algo importante, en la episiotomía de examen, ¿cuáles son los músculos que se seccionan? Vamos a ver por la episiotomía cuáles son los músculos que se seccionan, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los músculos seccionados, ¿sí? Corpo do perineu. ¿Cómo? Perineu. El perineo ginecológico, acuérdense que es la zona comprendida entre la horquilla vulvar inferior y el ano. Acá lo que vamos a hablar es de musculatura. ¿Cuáles son los músculos que se van a seccionar durante la episiotomía? ¿Sí? Músculo elevador do ânus. Cavernoso. Pregunta de examen. Bulbo cavernoso. Primero. Transverso superficial. El perineo. Y por último, los haces posteriores del elevador del ano. Entonces, cuando hablamos de episiotomía, hay tres músculos que ustedes van a seccionar. Bulbo cavernoso, transverso superficial del perineo y los haces posteriores del elevador del ano. Acuérdense que el músculo elevador del ano tiene mucha importancia porque forma parte del diafragma pelviano principal y forma parte del piso pélvico. ¿Sí? Si ustedes tienen una lesión del elevador del ano, generalmente va a quererse producir con el correr de los años un prolapso genital.
¿Qué es el prolapso genital? Es simplemente la caída, ¿sí? Es simplemente la caída de las estructuras o órganos internos hacia afuera, que muchas veces tiene un origen traumático, sobre todo en los partos vaginales. ¿Alguna otra pregunta, otra duda que tengan con respecto a esta parte de anatomía que estuvimos dando? ¿Alguna duda que ustedes puedan tener? Muy bien. Si no hay dudas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recreo de 5 minutos y volvemos para completar la anatomía de mamas. ¿Está? 5 minutos de recreo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Bueno, vamos a continuar. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora es el aparato genital externo, el aparato genital femenino, tanto externo como interno. Ahora vamos a ir a otra parte de la anatomía que es muy, pero muy importante en ginecología. Y una de las principales importancias es que acá se ubica el primer cáncer en cuanto a frecuencia de la mujer, que es el cáncer de mama. El segundo en orden de frecuencia es el cáncer de cuello uterino y el tercero es el cáncer de endometrio. Entonces, es muy importante conocer no solamente la fisiología, sino también la anatomía de la glándula mamaria. ¿Sí? En cuanto a las mamas, son glándulas supraponeuróticas, por encima de la aponeurosis, que están rodeadas de tejido celular subcutáneo y acuérdense que son dos, una derecha y otra izquierda. Están constituidas por un sistema de túbulos confluentes que van a experimentar cambios postnatal cíclico y con la edad. Es decir, que la glándula mamaria va a ser susceptible de sufrir modificaciones a través de su evolución y a través de diferentes estímulos hormonales. ¿Sí? Acuérdense que el estrógeno produce los fenómenos de hiperplasia, hipertrofia e hiperemia, no solamente a nivel del aparato genital, sino también a nivel de las mamas. La ubicación topográfica. Están ubicados en la parte anterior del tórax, por delante del pectoral mayor, miden en términos medios 10 centímetros de altura por 12 centímetros de anchura. Se extiende verticalmente para que nosotros podamos ubicarla de la tercera a la séptima costilla y transversalmente del borde del esternón a la axila. Esa es la ubicación topográfica que tiene la glándula mamaria. En cuanto a su conformación exterior y sus relaciones, tiene una cara anterior, una cara posterior y una circunferencia. La cara anterior es convexa y lisa, con una zona más sobresaliente o saliente, que es el complejo teloareolar. El complejo teloareolar también se llama complejo areola-pezón. Está conformado por la areola, que es circular, está hiperpigmentada, va a ser oscura, y que presenta los tubérculos de Morgagni en número de 15 a 20. El pezón, cilindro cónico, irregular, rugoso en su vértice, con 12 a 20 conductos galactógenos, por donde se va a excretar la leche materna. La cara posterior es plana, descansa sobre el pectoral mayor y el serrato mayor, unidos por las fascias superficiales, constituyendo esas mismas fascias superficiales lo que se llama ligamento suspensorio de la mama cuando se extiende hacia arriba. Y una circunferencia que es poco marcada hacia arriba y que presenta el surco submamario por debajo, una muy buena delimitación inferior que es el surco submamario. En cuanto a su constitución anatómica, ¿sí? En cuanto a su constitución anatómica, tenemos una envoltura cutánea, la piel, glándula mamaria propiamente dicha y una envoltura célula adiposa. Es muy importante saber que en cuanto a la glándula mamaria, ¿sí? El tejido graso es premamario, antes de la mama, intramamario, dentro de la mama y retromamario. O sea, toda la glándula mamaria está relacionada con tejido celular subcutáneo, es decir, grasa. En cuanto a la irrigación, ¿sí? La irrigación va a estar dada por la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, por la arteria mamaria externa, rama de la axilar, y por las arterias intercostales, segunda, tercera y cuarta. Esa es la irrigación. La irrigación más importante, sin lugar a dudas, está dada por ambas arterias mamarias, la interna, rama de la subclavia, y la externa, rama de la axilar. Y esta irrigación va a ser ayudada por las diversas arterias intercostales, segunda, tercera y cuarta. En cuanto al paquete venoso, ¿sí? Las venas desembocan a nivel de la axila, en la cadena de la mamaria interna, yugular externa, en las cefálicas y en las venas intercostales.
siguiendo el trayecto de las arterias. En cuanto a la inervación, tiene múltiple inervación. El gran simpático torácico, por supuesto estamos hablando, del segundo al sexto nervio intercostal, la rama supraclavicular del plexo cervical y las ramas torácicas del plexo braquial. Esa es la inervación que vamos a tener del aparato mamario. El simpático torácico, del segundo al sexto nervio intercostal, ramas sensitivas, la rama supraclavicular del plexo cervical y ramas torácicas del plexo braquial. En cuanto a los linfáticos, desembocan en los siguientes grupos ganglionares: ganglios axilares, ganglios de la mamaria interna, ganglios interpectorales. Acuérdense que en el espesor, ¿sí?, del pectoral mayor se encuentra un ganglio, que es el ganglio de Rotter, y los ganglios supraclaviculares. Ustedes saben que es muy, pero muy importante el drenaje linfático de la mama, y que cuando se acompaña de una patología oncológica adquiere realmente gran relevancia el hallazgo y la búsqueda, o primero es búsqueda y después hallazgo, de nódulos o ganglios que tengan un carácter maligno, ¿sí? Los ganglios van a tener características de malignidad. Vamos a escribir, le aguanto la pregunta. Ganglio de Rotter. El ganglio de Rotter es un ganglio que está en el espesor del músculo pectoral, ¿sí? Y es un ganglio bastante importante en cuanto al drenaje linfático que tiene la mama. Acuérdense que los primeros sitios que la mama muchas veces va a extenderse a través de la vía linfática. Ahí es donde realmente es muy, pero muy importante la buena valoración del hueco axilar en primer medida, primer sitio donde vamos a encontrar ganglios, y también, por supuesto, sin olvidarnos nunca de los ganglios supraclaviculares. Ustedes saben que en el marco de un cáncer de mama, encontrar ganglios supraclaviculares es de muy mal pronóstico y nos determina un estado muy avanzado de la patología. Es muy importante que sepamos la semiología mamaria, ¿sí? Acuérdense que la mama topográficamente va a estar dividida en 4 cuadrantes. Un cuadrante superoexterno, superointerno, inferoexterno e inferointerno. Generalmente los procesos malignos tienen una mayor proporción de frecuencia en el cuadrante superoexterno, ¿sí? Entonces, esa división topográfica es muy, pero muy importante, porque si durante el examen físico nosotros llegáramos a detectar un nódulo o un tumor mamario, tenemos que hacer lo que se llama la semiología del nódulo, ¿sí? Tenemos que tener lo que se llama la semiología del nódulo. ¿Y en qué consiste la semiología del nódulo? El número, si es único o múltiple, los bordes, si son bordes bien netos o difusos, la superficie, si es lisa, homogénea o si es heterogénea, si despierta o no dolor a la movilización, si tiene movilidad y si está adherido o no a planos profundos. De acuerdo a las características que tengamos de ese nódulo, vamos a hablar de un nódulo con características benignas o un nódulo con características malignas. Por supuesto, la definición real me la va a dar la anatomía patológica. Hay que hacer una punción biopsia de ese nódulo, mandar a un estudio de anatomía patológica y ahí vamos a tener la confirmación del proceso. Pero de acuerdo a las características clínicas que pueda presentar el nódulo, yo puedo presumir que tiene características benignas o características malignas. La retracción de la piel es un hallazgo muy, pero muy importante y de muy mal pronóstico en el marco de un cáncer, ¿sí? Es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Muy bien. Lo que hicimos hoy, ¿sí?, fue un pequeño recordatorio de lo que es el aparato genital, externo e interno, y de la glándula mamaria.
Alguna acotación importante. No se les va a preguntar generalmente medidas. Lo que me interesa que sepan generalmente de los diversos órganos es su conformación, cómo están conformados, que tiene una serosa, que tiene una capa media, que es muscular en el miometrio, en cuanto al útero, que tiene un endometrio, que el endometrio tiene dos capas, una funcional, la otra basal, ¿sí? Que la funcional es la que se disgrega cada mes para producir el acto menstrual, que la capa basal solamente son células pluripotenciales, ¿sí? Que van a servir para volver a regenerar esta última capa, que es la capa más superficial. O sea, vamos a tratar de darle un contenido funcional y un contenido útil a la anatomía. No vamos a pedir medidas, ¿sí? Lo que vamos a pedir son el relacionamiento de las diferentes estructuras, la funcionalidad es lo que más nos interesa en cuanto a este módulo. Esto no es una anatomía descriptiva, sino más bien una anatomía topográfica y funcional, ¿sí? Quiero que sepan el relacionamiento, que sepan sí o sí, porque son preguntas de exámenes, la inervación, ¿sí? Y la irrigación de cada estructura en particular, así como el drenaje linfático, ¿sí? Una acotación que les voy a hacer: traten de no estudiar de memoria. Anatomía hay ciertos puntos que solamente lastimosamente hay que saber de memoria, pero después se puede hacer utilizando la lógica, ¿sí? Por ejemplo, drenaje linfático de la vulva, vamos a empezar allá abajo, inguinales superficiales y profundos. Cuando digo de la vagina, el drenaje linfático va a ser inguinales y va a ser ilíacos. Cuando digo cuello, el drenaje linfático va a ser los ilíacos, internos, externos y primitivos, y el obturador. Cuando digo trompas, cuando digo ovario, estamos hablando ya de un drenaje a nivel de los ganglios periaórticos o yuxtaaórticos. Entonces fíjense como casi sin una lectura previa, solamente presumiendo y utilizando la lógica, uno puede saber el drenaje linfático de todo el aparato genital, ¿sí? La región vulvar tiene una función de protección, en gran parte. El útero se lo llama matriz, significa que es el órgano de la concepción, ¿sí? La vagina es el órgano del acto sexual. Las trompas son los lugares donde se encuentran el espermatozoide con el óvulo y se produce la fecundación. Y en el ovario se produce lo que se llama el ciclo ovárico, el recuento de folículos para que se produzca la ovulación. Y también el ovario, acuérdense, tiene una función en cuanto a la producción hormonal. Produce no solamente estrógenos, sino que también produce progesterona y también produce andrógenos. O sea, una función muy, pero muy importante. Muy bien, ¿alguna duda que haya quedado con respecto al desarrollo de este tema de anatomía? ¿Alguna duda que tengan? Ahora abrimos el espacio para que puedan quitarse cualquier tipo de duda que ustedes tengan en cuanto a la clase. Pueden preguntar sin absolutamente miedo. Vamos a tratar de contestar todo lo que se pueda contestar. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Doutor, Sí. você tinha dito, às vezes, quando a gente estava falando um pouco de mama, a respeito dos gânglios, Sí. mas, assim, não é um pouco arriscado a gente pedir a biópsia se esse gânglio estiver infartado demais e ocorrer uma metástase, e forçar uma metástase maior? Parece que uma vez eu tinha lido algum artigo, não lembro, assim, direito se era envolvendo a mama ou era os linfomas no geral. Perfecto. Para que vos pienses que ese ganglio puede deberse a un proceso mamario, primero tenés que tener el diagnóstico de cáncer de mama. Porque una acotación muy importante es la que hiciste. 6 de cada 10 pacientes que consulten en ginecología van a tener ganglios linfáticos positivos, pero con características de benignidad. Se van a llamar linfonodos benignos. Y es bastante común encontrar esos linfonodos benignos en el informe de la mamografía. Generalmente la paciente acude con temor cuando se le encontraron ganglios en el hueco axilar.
y muy poco de esos ganglios están relacionados realmente con un cáncer de mama. La mayoría van a ser por procesos inflamatorios benignos, ¿sí? Por procesos inflamatorios benignos. Puede ser una virosis, puede ser una bacteremia, ¿sí? O cuadros locales de irritación que no tienen ninguna trascendencia. Los linfonodos van a empezar a tener trascendencia cuando la paciente es portadora de un cáncer de mama. Ahí realmente tiene valor, porque acuérdense que cada 6 de cada 10 pacientes van a tener nódulos o linfonodos benignos en la mama. Y ahí es importante las características. Para que un ganglio, yo piense que es de carácter, ¿sí?, benigno, tiene que tener dolor, los bordes tienen que ser bien definidos, la superficie tiene que ser lisa, no tiene que estar adheridos a planos profundos. Ese es un nódulo que en ausencia de cáncer de mama no se tiene por qué biopsiar. Ahora, en el marco de un cáncer de mama, cualquier nódulo que aparezca en el hueco axilar se tiene que biopsiar, ¿sí? Se tiene que biopsiar porque va a determinar también el estadiaje. ¿En qué estadio está ese cáncer de mama? Entonces, primero cáncer de mama y después evaluamos si esos nódulos o ganglios o linfonodos son una continuidad de ese proceso primario. Pero van a encontrar muchos nódulos a nivel mamario y muchos ganglios a nivel del hueco axilar que tienen características totalmente de benignidad. Entendi. Gracias, doutor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, miedo, pueden quitarse todas las dudas. Professor, só para tirar uma dúvida, o que é esse opóforo? ¿Cómo? Epófero. Son puede haber quistes del epóforo, ¿sí? O eforo, que son simplemente restos embrionarios. Entendo. Son restos embrionarios, ¿sí? A partir del cual se pueden originar pequeños quistes que no tienen ninguna trascendencia maligna, ¿sí? Sim, perfeito. E a Hidatidae de Morgagni? Hidátide. ¿Cómo? Hidate de Morgagni. Ah, la hidátide de Morgagni. Esa es una estructura también totalmente benigna, ¿sí? Donde pueda aparecer muchas veces cierto tipo de patología. Se llama hidátide de Morgagni. Te voy a escribir. Esa es la hidátide de Morgagni, ¿sí? Es una zona anatómica donde puede haber ciertos parámetros patológicos, pero no es frecuente. Ok. Obrigado, doutor. Acuérdense entonces que tienen que dominar toda la parte de inervación y irrigación. La próxima clase vamos a desarrollar historia clínica. Profe, ¿Sí? las diapositivas vos podrías cargar en la plataforma. En teoría, ahora justamente terminamos la clase y ya un asistente va a venir acá para cargar. Muchísimas gracias. O sea, al terminar la clase ya vamos a empezar a cargarlas para que queden dentro de la plataforma. También ya le di el programa de este año para que puedan cargar y los libros que van a ser libros de base de la cátedra, todo para que puedan cargar a nivel de la plataforma. La próxima clase vamos a hacer lo que es nuestra historia clínica, ¿sí? Que es la historia clínica que vamos a usar durante todo el año. Profe, nosotros Sí. ya no dimos la historia clínica en la primera clase. La primera clase fue, no, eso fue cuando empezamos el año anterior. No, doutor, foi
Lunes, martes, Dia 14 Miércoles. 4. miércoles para atrás. Ah, cierto, ya di con usted historia clínica, ¿no? Sí, Dia 14. Significa que entonces la próxima clase ya vamos a entrar en las patologías. Etapas evolutivas da mulher, o senhor vai dar? Sí, señor, etapa evolutiva de la mujer, la parte de la niñez, adolescencia, senectud y madurez sexual. Ese ya vamos a entrar dentro de la próxima clase. Yo les voy a, ustedes, su delegado que se contacte conmigo, yo voy a confirmar esa clase en el transcurso del día, de la noche. Ok, doutor. Otra cosa, el tema de las prácticas, ¿sí? Estamos viendo ya el tema de las prácticas y esa es otra cosa que también quiero reunirme con el delegado para ir finiquitando el tema de los grupos y demás cosas. ¿Cuántos alumnos tenemos hasta el momento en esta sección? Yo ya estoy empezando a ver el tema de los instructores. Más o menos, ¿qué cantidad estamos? Temos em grupo 121, 120. pero de grupo formado de la prática eu tenho, creio que 100. Perfecto. Muy Sí. bien. Porque ya voy a tener que ir ya buscando el tema de los instructores por acuerdo al día, ¿sí? Lo que vamos a tratar también para que ustedes estén tranquilos, ¿sí? Y vamos a desactivar, ¿cierto?